Hablar de dinero siempre es un desafío. Para algunos, abunda. Para otros, es una búsqueda incesante. Hay quienes han aprendido a controlarlo, mientras que la mayoría aún intenta comprenderlo. Puedes verlo como simples números en una pantalla, gráficos o una ecuación exacta. Pero, en el fondo, las decisiones financieras no ocurren solo en el papel. Se toman en medio de conversaciones cotidianas, moldeadas por emociones como el orgullo, el miedo, el ego y las experiencias que cada uno lleva consigo. El dinero no es solo una cuestión de lógica y cálculo, refleja la complejidad de la naturaleza humana. Al final, lo que define el éxito financiero no es simplemente el conocimiento técnico, sino la forma en que lo manejamos en el día a día. Este video se basa en los conceptos presentados en el reconocido libro de Morgan Housel, La psicología del dinero. Vamos a sumergirnos en el lado humano y, muchas veces, inesperado de las finanzas. Cada uno de nosotros tiene una relación única con el dinero, influenciada por el entorno en el que crecimos, los valores transmitidos por la familia, el contexto económico de nuestra generación y las oportunidades o desafíos que encontramos en el camino. Esta diversidad de experiencias moldea la forma en que enfrentamos y tomamos decisiones financieras a lo largo de la vida. Tomemos como ejemplo el mercado de valores y la inflación. Quienes nacieron en la década de 1970 tuvieron la oportunidad de ver cómo el S&P 500 se multiplicaba casi 10 veces durante su adolescencia y juventud, lo que ayudó a construir una visión optimista sobre las inversiones y una mayor disposición a invertir en el mercado financiero. En cambio, aquellos que vinieron al mundo en 1950 vivieron un periodo en el que las acciones prácticamente no avanzaron, lo que generó un sentimiento de desconfianza y una actitud más cautelosa hacia las inversiones. Para quienes nacieron en los años 1960, la juventud estuvo marcada por una inflación elevada, lo que los hizo más conscientes de sus efectos y más preocupados por el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Por otro lado, los nacidos en la década de 1990 crecieron en un entorno de inflación controlada, lo que redujo su percepción del riesgo asociado a la pérdida de valor del dinero. Estas diferencias muestran cómo el periodo histórico en el que una persona crece influye directamente en su forma de ver la economía y tomar decisiones financieras. El punto central es que la manera en que una persona experimenta el mercado de valores y la inflación durante sus años formativos impacta profundamente su comportamiento y actitud hacia el dinero. Cada decisión financiera que alguien toma se basa en la información que posee en ese momento y en el modelo mental que ha construido a lo largo de su vida, un modelo influenciado por los valores transmitidos por su familia y las experiencias únicas que han moldeado su percepción del mundo. Incluso si una decisión parece equivocada desde una perspectiva externa, para quien la toma, tiene sentido dentro de su contexto y sus creencias sobre economía e inversiones. Morgan Housel destaca esta idea al afirmar: las personas hacen algunas locuras con el dinero, pero nadie está loco. Cada individuo percibe las finanzas a través de una lente única y, dado que no existe un único camino correcto para administrar el dinero, nadie puede ser considerado irracional por sus elecciones. Al final, tomamos decisiones financieras basándonos no solo en el conocimiento técnico, sino principalmente en las experiencias que hemos tenido y en la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea. Es innegable que Warren Buffett está entre los mayores inversionistas de la historia. Lo más impresionante es que la mayor parte de su riqueza se acumuló después de los 65 años. De los 84 billones de dólares que poseía en un momento determinado, 81 billones fueron generados en esa etapa de su vida. Actualmente, se estima que su patrimonio neto supera los 135 billones de dólares. Buffett construyó su fortuna invirtiendo en grandes empresas como Apple, Coca-Cola, Bank of America y American Express, siguiendo un enfoque disciplinado y centrado en el valor a largo plazo. Su éxito no se debe únicamente a su habilidad como inversionista, sino también al tiempo que ha pasado en el mercado. Morgan Housel destaca un aspecto que a menudo se pasa por alto: la verdadera ventaja de Buffett no radica solo en sus estrategias, sino en el hecho de que ha estado invirtiendo prácticamente toda su vida. Como comenzó a invertir dinero a los 10 años, tuvo más tiempo para aprovechar el efecto de los intereses compuestos, permitiendo que su riqueza creciera exponencialmente a lo largo de las décadas. Su caso demuestra cómo la paciencia y la consistencia pueden ser aún más importantes que el conocimiento técnico cuando se trata de construir riqueza. Imagina que inviertes $1,000 con una tasa de interés anual del 8%. Después del primer año, tu inversión generaría un retorno de $80, elevando el total a $1,080. En el segundo año, al reinvertir esa cantidad y mantener la misma tasa de crecimiento, tus ganancias aumentarían a $86 en lugar de solo 80. Esto ocurre porque los intereses se calculan no solo sobre el capital inicial, sino también sobre los rendimientos acumulados. Este efecto multiplicador,
que se intensifica con el tiempo, representa el verdadero poder de los intereses compuestos. La gran ventaja de los instrumentos de inversión que emplean este mecanismo es que los rendimientos comienzan a crecer exponencialmente, ya que el dinero trabaja para generar más dinero. Sin embargo, la naturaleza no intuitiva de los intereses compuestos hace que muchas personas subestimen su impacto a lo largo de los años. Este fue uno de los factores decisivos para el crecimiento de la fortuna de Warren Buffett. Comenzó a invertir de manera consistente a los 10 años, y al cumplir 30, ya había acumulado un patrimonio neto de $1 millón, un reflejo directo de la ventaja de invertir temprano y permitir que los intereses compuestos trabajen a su favor. Ahora, imagina un escenario alternativo en el que Warren Buffett, en lugar de seguir su estrategia disciplinada de inversiones, hubiera optado por un camino común entre muchos jóvenes de 20 años, gastando gran parte de sus ingresos iniciales en ocio, bienes de lujo y otros gastos a corto plazo. ¿Cómo habría afectado esto su trayectoria financiera? Si Buffett hubiera comenzado su camino con un capital de $25,000 a los 30 años y se hubiera retirado a los 60, manteniendo su impresionante tasa de rentabilidad promedio del 22% anual, habría acumulado aproximadamente $11 millones. Aunque esta cifra es significativa, representa solo el 0.1% de lo que realmente posee hoy, una fortuna estimada en $135 billones. ¿Qué hizo la diferencia? La base financiera sólida construida en los primeros años, y sobre todo, la longevidad de su permanencia en el mercado. Su genialidad está en las inversiones, pero su verdadero diferencial fue el tiempo y el efecto exponencial de los intereses compuestos. Ahora, veámoslo desde otra perspectiva. Warren Buffett es reconocido como el mejor inversionista de todos los tiempos, pero si analizamos exclusivamente la tasa de retorno, no lidera el ranking. Un ejemplo impresionante es Jim Simons, gestor de un fondo de cobertura, quien desde 1988 logró un rendimiento promedio del 66% anual, un desempeño muy superior al de Buffett. Sin embargo, su patrimonio neto ronda los $21 billones, es decir, aproximadamente un 75% menos que la fortuna de Buffett. Esto refuerza un principio fundamental: no basta con obtener retornos extraordinarios. El verdadero secreto para construir una gran fortuna radica en el largo plazo y en la consistencia de las inversiones. La gran lección detrás de esta comparación es simple: lograr altas rentabilidades es impresionante, pero el factor más decisivo en la acumulación de riqueza no es la rentabilidad aislada, sino el tiempo. ¿Pero cómo sucede esto? Según Morgan Housel, la explicación es clara. Jim Simons solo comenzó su camino en el mundo de las inversiones a los 50 años, mientras que Warren Buffett ya acumulaba décadas de experiencia en el mercado. Este detalle hizo toda la diferencia, ya que le dio a Simons menos de la mitad del tiempo que Buffett tuvo para permitir que los intereses compuestos alcanzaran su máximo potencial. Housel estima que, si Simons hubiera invertido desde joven con la misma tasa de rentabilidad, su patrimonio hoy no estaría en la escala de los miles de millones, sino en cifras astronómicas: 63 quintillones, 900 cuatrillones, 781 trillones, 780 billones, 748 millones y $160,000. Así es, esa cantidad parece irreal, pero ilustra un punto esencial: nunca subestimes el poder de los intereses compuestos. Los números pueden parecer contraintuitivos, pero ignorarlos es un error fatal para cualquiera que desee construir riqueza a lo largo de su vida. Ahora, abordemos otro factor esencial cuando se trata de dinero y comportamiento: la importancia del optimismo. Tener una visión positiva significa creer que, con el tiempo, las probabilidades de obtener un buen resultado estarán a tu favor, incluso si el camino está lleno de desafíos y contratiempos. Sin embargo, cuando se trata de dinero, la mayoría de las personas tiende a tener un sesgo natural hacia el pesimismo, un miedo silencioso de que algo pueda salir mal en cualquier momento. Pero si miramos hacia atrás, la historia nos muestra que, a pesar de las crisis, recesiones y momentos turbulentos, el progreso ha sido constante. El tiempo, combinado con una mentalidad optimista y disciplinada, es uno de los activos más valiosos para quienes desean prosperar financieramente. ¿Por qué, entonces, tendemos a prestar más atención al pesimismo que al optimismo? La respuesta radica en el simple hecho de que los grandes logros requieren tiempo y rara vez ocurren de la noche a la mañana. El dinero, por su propia naturaleza, es un tema que genera preocupaciones e inseguridades por varias razones. Para empezar, es esencial para todos nosotros. Cuando escuchamos noticias sobre crisis económicas, caídas del mercado o recesiones, nuestra atención es capturada de inmediato. Un ejemplo claro de esto es el impacto de una caída del 40% en el mercado de valores en solo 6 meses, un evento que genera pánico,
titulares alarmantes e incluso medidas de emergencia por parte del gobierno. En contraste, un crecimiento continuo del 140% a lo largo de 6 años puede pasar desapercibido, sin causar el mismo nivel de emoción. Este enfoque exagerado en las noticias negativas crea una percepción distorsionada de la realidad financiera, haciéndonos más propensos a tomar decisiones basadas en el miedo y a ignorar oportunidades valiosas que surgen con el tiempo. Esta tendencia de priorizar las malas noticias no solo ocurre en el mundo financiero, sino en diversas áreas de la vida. Cada año, los avances en la medicina salvan alrededor de 500.000 de vidas en los Estados Unidos, resultado de décadas de progreso científico. Sin embargo, este tipo de logro gradual rara vez ocupa los titulares o despierta reacciones inmediatas. Por otro lado, eventos trágicos, como ataques terroristas, desastres naturales o caídas de aviones, conmocionan al mundo instantáneamente. La realidad es que las tragedias pueden suceder de un día para otro, mientras que el progreso, la mayoría de las veces, es un proceso largo y silencioso. Pero esto no significa que debamos rendirnos al pesimismo. La clave para una mentalidad financiera saludable es entender que, a pesar de los desafíos y reveses a lo largo del camino, la paciencia y la consistencia son recompensadas. Si adoptamos una visión a largo plazo, podemos ver más allá de las crisis pasajeras y darnos cuenta de que con el tiempo, las probabilidades de un resultado positivo siempre estarán a nuestro favor. Siempre que te enfrentes a noticias sobre caídas en el mercado financiero, crisis económicas o cualquier otro problema relacionado con el dinero, trata de mantener en mente que, con el tiempo, las cosas tienden a mejorar. La historia está llena de ejemplos que muestran cómo oportunidades inesperadas pueden cambiar el rumbo de todo. En 1968, había alrededor de 300 millones de jóvenes en edad escolar en todo el mundo. De esos, solo 300 estudiaban en una pequeña escuela en Seattle llamada Lakeside. ¿Qué hacía especial a esta escuela? A diferencia de todas las demás en esa época, Lakeside contó con un profesor visionario que decidió alquilar una computadora, el Teletype Model 30. Ese pequeño detalle tuvo un impacto gigantesco en el futuro de la tecnología. Ese año, las posibilidades de que un estudiante de secundaria tuviera acceso a una computadora eran prácticamente inexistentes, alrededor de 1 en 1.000.000. Pero Bill Gates y Paul Allen fueron algunos de los pocos afortunados que tuvieron esa oportunidad. Años después, ambos se unirían para fundar Microsoft, revolucionando la industria de la computación. Desde su adolescencia, Gates ya mostraba una inteligencia excepcional, una dedicación fuera de lo común y una visión del futuro que pocos poseían. Sin embargo, además de su talento, el hecho de estudiar en Lakeside le proporcionó una ventaja única y un punto de partida privilegiado. El propio Bill Gates reconoció esto cuando, en 2005, afirmó que esa experiencia inicial tuvo un papel fundamental en su trayectoria de éxito. Si no hubiera existido Lakeside, no habría existido Microsoft. Esta frase de Bill Gates deja claro el impacto que un simple detalle puede tener en el futuro. Sin embargo, hay un aspecto poco mencionado en la historia de Microsoft. Además de Gates y Allen, había un tercer joven prodigio en el grupo de estudiantes que exploraban el mundo de la computación en la escuela. Su nombre era Kent Evans. Al igual que sus compañeros, era brillante, visionario y bien podría haber sido uno de los fundadores de Microsoft. Sin embargo, su historia tomó un rumbo diferente. Antes de terminar la escuela secundaria, Kent perdió la vida en un trágico accidente de montañismo. Las probabilidades de que un estudiante de secundaria muera en un accidente de montañismo son aproximadamente de 1 en 1.000.000. Así como Bill Gates y Paul Allen tuvieron una oportunidad increíblemente rara que los colocó en el camino del éxito, Kent Evans enfrentó un evento igualmente improbable, pero de naturaleza opuesta. Este hecho resalta cómo la vida está llena de eventos inesperados y cómo, a veces, el destino está fuera de nuestro control. A pesar de su increíble potencial, Kent Evans no tuvo la oportunidad de ver cómo sus habilidades podrían haber impactado el mundo. Esta historia, aunque trágica, también subraya el papel de la suerte y las circunstancias impredecibles en la vida de cualquier persona. Se encontró con lo que Morgan Housel llama el hermano cercano de la suerte, el riesgo. La suerte y el riesgo operan como fuerzas de la naturaleza que influyen en la trayectoria de un velero. El marinero puede ajustar las velas y sujetar el timón con firmeza, pero al final, vientos impredecibles y olas inesperadas pueden cambiar completamente el rumbo del viaje. El éxito y el fracaso a menudo están separados por eventos aleatorios, lo que refuerza la importancia de reconocer que, además del esfuerzo y el talento, los factores externos desempeñan un papel significativo en cualquier camino. El viaje hacia el éxito está lleno de giros inesperados.
Y comprender el impacto de la suerte y el riesgo en nuestras vidas es fundamental para mantener una visión equilibrada. El éxito no depende únicamente del talento, el esfuerzo y la planificación, sino también de factores externos que a menudo no están bajo nuestro control. Tener esta perspectiva nos ayuda a tomar decisiones financieras con más humildad y claridad, evitando la ilusión de que solo el trabajo arduo garantiza grandes logros. Muchas personas buscan la riqueza como un camino hacia la felicidad, pero como señala Morgan Housel, la verdadera clave de la felicidad es la capacidad de hacer lo que quieres, cuando quieras, con quien quieras, durante el tiempo que quieras. Esta visión nos recuerda que la libertad de elección es un valor fundamental, mucho más importante que la acumulación de riqueza por sí sola. Curiosamente, la obsesión por la riqueza ha llevado a muchas personas a trabajar más que nunca, sacrificando justamente lo que debería ser su mayor beneficio, el control sobre su propio tiempo. A pesar de estar financieramente más exitosas, muchas se sienten atrapadas en rutinas desgastantes y compromisos ineludibles. Las investigaciones indican que la sensación de autonomía sobre la propia vida es uno de los mayores indicadores de bienestar, superando factores como el salario, el estatus profesional o el tamaño de la casa. Al final, la mayor recompensa que el dinero puede proporcionar no está en bienes materiales, sino en la libertad de decidir cómo vivir. Buscar riqueza sin valorar el tiempo es como intentar llenar un balde con agujeros. Por más que entre, siempre habrá algo escapando. No importa cuánta agua viertas, un balde con agujeros nunca se llenará. De la misma manera, acumular dinero sin tener control sobre tu tiempo no garantizará una felicidad duradera. Esta analogía subraya la importancia de equilibrar la búsqueda de la riqueza con la capacidad de disfrutar de la vida y de las decisiones que realmente importan. La verdadera libertad proviene de ser dueño de tu tiempo y no de una acumulación sin fin de bienes materiales que, al final, no tienen un valor duradero. La verdadera riqueza está en la libertad de disfrutar los frutos de tu trabajo. Un ejemplo fascinante de esto es Heinz Berggruen, un hombre que huyó de la Alemania nazi y construyó un legado extraordinario en Estados Unidos. Se convirtió en uno de los más influyentes negociantes de arte del mundo, adquiriendo obras de maestros como Picasso, Klee y Matisse. En el año 2000, parte de su colección se vendió por más de 100 millones de euros. Pero, ¿cuál fue el secreto detrás de este éxito? ¿Fue pura habilidad? ¿O fue una cuestión de suerte? Según Gera Eisen, una reconocida empresa de investigación, los grandes inversores en arte siguen un patrón, compran grandes cantidades de obras y las mantienen durante largos periodos. El objetivo no es acertar en cada adquisición, sino construir un portafolio diversificado y permitir que con el tiempo, algunas piezas se valoren significativamente. La estrategia es similar al principio de la inversión en acciones. No se trata de ganar siempre, sino de crear las condiciones para que algunos grandes aciertos compensen las pérdidas eventuales. El verdadero diferencial está en la paciencia, la visión a largo plazo y la disposición para dejar que el tiempo y la rareza hagan su trabajo. Tal vez el 99% de las obras adquiridas por Berggruen a lo largo de su vida no se hayan vuelto valiosas. Podría haber cometido errores innumerables veces, pero eso importaba poco si el 1% restante incluía obras de artistas como Picasso. Este fenómeno se conoce como cola larga, donde un pequeño número de eventos genera la mayor parte de los resultados. En el caso de Berggruen, fue esta pequeña fracción de su colección la que impulsó su fortuna, demostrando que, en inversiones de alto nivel, no es necesario acertar todo el tiempo. Lo que importa es acertar de forma grandiosa en algunas ocasiones. Esta misma lógica se aplica al mundo de las inversiones y los negocios. Uno de los ejemplos más evidentes de esto es el capital de riesgo. En un fondo de venture capital, la mayoría de las startups tienden a fracasar, lo que resulta en pérdidas para los inversores. Sin embargo, el éxito financiero del fondo no depende de estos fracasos, sino de las pocas empresas que alcanzan un crecimiento extraordinario. Basta con que algunas de estas startups generen retornos de 20 veces o más para compensar todas las pérdidas y aún garantizar grandes ganancias. Esta estrategia no se basa en intentar evitar fracasos, sino en aceptar que forman parte del proceso y que el verdadero impacto viene de esos pocos grandes aciertos a lo largo del camino. En 2018, una sola empresa fue responsable del 6% del retorno total del S&P 500, Amazon. Este impacto impresionante provino principalmente de dos productos que cambiaron la trayectoria de la empresa, Amazon Prime y Amazon Web Services, AWS. Estos dos servicios no solo impulsaron el crecimiento de la compañía, sino que también compensaron numerosos proyectos que no tuvieron éxito, como el Fire Phone o el intento de entrar en el sector de agencias de viajes. La lección aquí es clara. El éxito rara vez proviene de un camino lineal,
y los mayores avances suelen surgir de unos pocos eventos extremos que marcan toda la diferencia. Jeff Bezos siempre comprendió esta dinámica. Después del fracaso del Firefone, no pidió disculpas a los accionistas ni trató de minimizar la situación. Al contrario, declaró, si piensas que esto fue un gran fracaso, estamos trabajando en fracasos mucho mayores ahora. No estoy bromeando. Sabía que algunas de esas futuras apuestas serían tan impactantes que harían que el Firefone pareciera un error insignificante. El principio que él sigue es simple: cometer muchos errores no es un problema, si entre esos errores surgen el 1% de aciertos que realmente impulsan la empresa hacia adelante. El desafío es que estos eventos extremos son en gran parte impredecibles e intuitivos. Permanecen ocultos hasta que, de repente, lo cambian todo. La razón por la que vemos solo los productos finales y no todas las fallas a lo largo del camino es simple. El éxito es visible, pero el proceso que lo construyó permanece oculto. Morgan Housel, en su libro, utiliza el ejemplo de un comediante de stand-up para ilustrar esto. Cuando vemos un especial de Netflix, pensamos, este comediante es un genio. Pero lo que no vemos son los años de pruebas, las noches en pequeños clubes y las innumerables bromas que fracasaron antes de llegar al show final. El especial es solo el 1% de las mejores bromas. El resultado de incontables intentos y errores que fueron descartados en el camino. Este mismo concepto se aplica al mundo de las inversiones. Aunque los eventos extremos sean responsables de las mayores ganancias, la mayoría de las personas los ignora o reacciona de forma exagerada cuando algo sale mal. Pero la realidad es que los fracasos son inevitables. Aceptar que los negocios, las inversiones y las finanzas están guiados por pocos eventos extremos cambia por completo la forma en que lidiamos con el fracaso. Warren Buffett, por ejemplo, ha seleccionado casi 500 acciones a lo largo de su carrera, pero solo 10 han sido responsables de la mayor parte de su fortuna. Esto demuestra que incluso los mejores inversionistas solo tienen razón unas pocas veces. La misma lógica se aplica a los grandes líderes. Incluso los más exitosos aciertan en solo la mitad de sus decisiones. El secreto está en reconocer que los errores forman parte del camino y que, cuando los aciertos ocurren, pueden ser transformadores. Estar equivocado en algunas situaciones no significa que el éxito esté fuera de alcance a largo plazo. Al final, muchos resultados se moldean por un número reducido de eventos significativos. Es crucial comprender la distinción entre ser rico y tener verdadera riqueza. La idea de ser rico está más relacionada con tus ingresos actuales y los bienes visibles que posees, mientras que la verdadera riqueza reside en los activos financieros que aún no has gastado. Lo que realmente define la riqueza no es lo que puedes ver, sino lo que está oculto, lo que está reservado para el futuro. Es fácil asociar la riqueza con alguien que conduce un Lamborghini, pero a menudo las apariencias engañan. Muchas personas con un estilo de vida lujoso en realidad viven por encima de sus capacidades financieras, dependiendo de deudas para mantener su ostentación. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones visibles, como autos caros, joyas o mansiones. La verdadera riqueza reside en los activos financieros que aún no se han consumido. Para acumular riqueza de manera sostenible, es necesario tener autocontrol y disciplina. Son los lujos que decides no comprar, como diamantes, relojes caros y boletos de primera clase, los que contribuyen de manera decisiva a tu patrimonio. Aunque es posible encontrar ejemplos de personas que gastan de manera extravagante, la verdadera riqueza está oculta, lo que la hace más difícil de imitar y más duradera. Hemos sido condicionados a creer que tener dinero significa gastarlo, pero la verdadera construcción de riqueza ocurre cuando ahorramos e invertimos en lugar de solo consumir. De hecho, la única forma real de volverse rico es resistir la tentación de gastar todo el dinero que tienes. La próxima vez que veas a alguien conduciendo un automóvil de lujo o viviendo en una casa impresionante, recuerda que la apariencia no es un indicador confiable de riqueza. El verdadero secreto para acumular patrimonio está en el autocontrol, la disciplina, la construcción de activos y la mentalidad a largo plazo enfocada en la inversión. Imagina que tu viaje financiero es como escalar una montaña. Tu objetivo es llegar a la cima y admirar la vista extraordinaria. Durante la subida, el clima puede cambiar de repente, trayendo sol o lluvia. Puedes equivocarte de camino, tropezar y lastimarte. Desde el suelo, mirando hacia arriba, el trayecto puede parecer simple y directo, pero a medida que avanzas, te das cuenta de que necesitarás ajustar tu ruta varias veces para seguir subiendo. No esperas encontrar una escalera dorada que te lleve a la cima sin esfuerzo. Incluso antes de comenzar, entiendes que la incertidumbre y el riesgo son parte del recorrido. Estos desafíos no son obstáculos para evitar,
sino el precio que se paga para alcanzar el éxito financiero. Pero cuando se trata de invertir en el mercado de acciones, muchos creen que pueden escapar de la incertidumbre y el riesgo, cosechando recompensas sin pagar el precio necesario. Housel hace una analogía interesante al comparar el mercado de acciones con la compra de un coche nuevo. Si deseas un coche, tienes tres opciones: comprar uno nuevo, comprar uno usado o robarlo. El coche nuevo cuesta más, pero ofrece mayor calidad y beneficios. Esta es la metáfora para buscar rendimientos del 12% anual en el mercado financiero. El coche usado es más accesible, pero también ofrece recompensas menores, al igual que las inversiones más seguras, que generan solo un 4% anual. Y, por último, están aquellos que intentan robar un coche, un intento de obtener algo sin pagar el precio. La mayoría de las personas nunca consideraría robar un coche, porque las consecuencias superan cualquier beneficio. Sin embargo, cuando se trata del mercado de acciones, muchos intentan engañar al sistema, buscando formas de obtener rendimientos sin asumir los riesgos inherentes a la inversión. Intentan predecir caídas y subidas, creyendo que pueden comprar siempre en el momento correcto y vender antes de una crisis. Pero, históricamente, este enfoque rara vez funciona. Considera, por ejemplo, la búsqueda de un retorno promedio del 11% durante 30 años, un objetivo común para quienes planifican su jubilación. Entre 1950 y 2019, el índice Dow Jones entregó un retorno anual promedio de alrededor del 11%, pero este crecimiento vino acompañado de volatilidad, crisis y momentos de gran incertidumbre. El precio de ese retorno fue la paciencia y la resiliencia para soportar las fluctuaciones naturales del mercado. A lo largo de esos 69 años, el mercado pasó por innumerables altibajos. Para muchos inversionistas, esta montaña rusa emocional puede ser agotadora. El miedo a la pérdida los lleva a entrar y salir rápidamente de las inversiones, tratando de evitar la volatilidad y la incertidumbre. Pero este intento de evadir el mercado es equivalente a intentar robar el coche de la analogía anterior, una ilusión de que es posible obtener ganancias sin pagar el verdadero precio de la inversión. El costo real de invertir no está solo en el dinero invertido, sino también en la capacidad de lidiar con las emociones que acompañan la volatilidad. El miedo, la ansiedad y la duda son parte del proceso. Ignorar esta realidad puede llevar a decisiones precipitadas que perjudican el crecimiento del patrimonio a largo plazo. Reconocer que el éxito en las inversiones tiene un precio es esencial. Este costo no siempre es evidente, pero existe. Al igual que cualquier otro producto o servicio que compras. El secreto está en cambiar tu perspectiva. Ver este costo como una tarifa de entrada, no como una penalización. Si ves la volatilidad del mercado como una multa, tenderás a evitarla y nunca aprovecharás el verdadero potencial de tus inversiones. La clave es aceptar el precio y comprometerse con el viaje. Sin embargo, también es importante saber cuándo es suficiente. Esto nos lleva al concepto de la adaptación hedónica, también conocida como la cinta hedónica. Es la tendencia humana a redefinir constantemente nuestros objetivos. Una vez que alcanzamos un nivel, automáticamente movemos la meta más lejos, perpetuando la sensación de insatisfacción. Si no controlamos esta mentalidad, terminamos atrapados en un ciclo interminable de búsqueda de más, sin realmente disfrutar el progreso que hemos logrado. La historia de Bernie Madoff y Gupta sirve como un recordatorio poderoso de que ni toda la riqueza del mundo es suficiente para quienes no conocen su propio límite. Ambos ya eran increíblemente ricos, pero la búsqueda incansable de más los llevó a cruzar la línea de la ética y recurrir al crimen para aumentar aún más su fortuna. Esta mentalidad es como subir una escalera interminable. No importa cuán alto llegues, siempre habrá un peldaño más adelante, lo que convierte el viaje en algo agotador y, a menudo, sin sentido. Sin un sentido de satisfacción y propósito, la búsqueda del éxito puede llevar a la ruina, y no a la felicidad o realización. Entonces, ¿qué opinas de esta reflexión? Si te ha gustado, ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Comenta aquí abajo lo que piensas sobre este tema y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Hasta la próxima.